Abuelo, cuéntame una historia, un experimento psicológico que me marque de por vida y me traume un poco. Esa es mi niña, carajo, mira. Esta es la historia de un héroe que dio lo suficiente para ser un villano, pero que fue salvado por ¡el poder del amor! ¿Y cómo se llama ese héroe, abuelo? Este héroe se llama Philip Zimbardo. Todo comienza con... Dear Zimbardo, reconocemos su talento y sus aportes a la psicología social. Por eso queríamos saber si will be so kind de realizar un estudio para entender los conflictos que se daban en nuestras cárceles. Luego de esta coqueta proposición y como psicólogo social que era, no perdió el tiempo y mandó a realizar una cárcel en el sótano de la Facultad de Psicología de la universidad en la que laboraba, a la par que mandó a poner un anuncio en el periódico con todos sus requisitos para participar en su experiencia. Bueno, después de tan coqueto anuncio llegaron 70 personas que querían participar en la experiencia de Zimbardo, y de estas 70 se hizo un filtro y solo salieron 24 que eran alumnos de la misma universidad de Stanford, que habían pasado los exámenes médicos y psicológicos. Una vez terminada la fase de selección, se les mandó a sus casas con el típico: oye, mira, nosotros te llamamos, pero oye, el 4 de agosto no hagas planes, no hagas planes el 4 de agosto, que será un día interesante. Y eso, ya te puedes ir, te pagaremos $15 por día, y esos $15 son como 90 euros el día de hoy, y en soles por todo eso, de la inflación y tal que hubo hace poco, es aproximadamente 400 soles por día. Y así pasó el tiempo hasta que llegó agosto 4 de 1971, 9:55 am, Palo Alto, California. La policía llegó a casa de los participantes, se les leyó sus derechos, se les vendó los ojos y se los arrestó por cargo a mano armada. Los prisioneros pasaron por un procedimiento completo de detención por la policía. Se les tomaron sus huellas dactilares, fueron fichados, se les leyeron sus derechos, y para ese entonces el experimento ya había comenzado. El experimento de la cárcel de Stanford básicamente consiste en dividir a una serie de participantes como guardianes y otros como presos, con el propósito de averiguar si el comportamiento en las cárceles depende de la personalidad o de las circunstancias. Por eso que hizo todo este show donde encarcelaron a alguien, no era solo por los jajas, ¿sabes? Era para mantener la mayor autenticidad posible, para que sea equiparable a la realidad. Mientras pasaba todo esto, Zimbardo se preguntaba: si colocamos gente buena en un lugar malo, ¿la persona triunfa o acaba siendo corrompida por el lugar? Luego que terminó el arresto, se llevó a todos los jóvenes estudiantes de entre 20 y 25 años a la supuesta cárcel, donde se les desinfectó, registró y se les expresó la gravedad de su falta, para finalmente desvestirlos, ponerles una media en la cabeza. La media en la cabeza era para evitar algunas prisiones donde se les rapa para que pierdan su individualidad, ya que ellos no están decidiendo su aspecto físico. Y finalmente humillarlos 2 horas con las manos en la pared. Todo esto mientras estaban vendados, como en la película esa de los ciegos. ¿Cómo era? Bluebeard, Boxbeard. Esa. Paréntesis. ¿Te acuerdan cuando veían esa película y decían: jaja, pero ¿por qué salen si se van a morir afuera? Que se queden en casa encerrados mejor. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas, no? Fin de paréntesis. Una vez terminada toda esta fase, se les dio una bata larga, sandalias y cadenas en sus tobillos para recordarles con cada paso que esta sería su única vida por 2 largas semanas. A todo esto se les sumó que se les quitaban los nombres y se les llamaba únicamente por su número de bata o por su código de prisionero. Estos serían castigados de alguna forma si es que no lo hacían. Pero todo esto es por parte de los reclusos. Con los guardias ya era otra cosa. A estos se les daba su ropa de policía color khaki.
Este es el color kaki para el que se sienta al fondo del salón y no sabe qué es el color kaki. Lentes oscuros, a pesar que estaban en un sótano. Y una porra que era más para asustar porque en palabras de Zimbardo la única prohibición fue el maltrato físico. Pero ya veremos qué pasa. Zimbardo se acercó a los guardias y les dijo: ustedes tienen el poder. Es su responsabilidad preservar la prisión. Tú tienes todo el poder y ellos nada. Preserva la ley y el orden. Esta frase fue lo suficientemente ambigua como precisa para que cada policía actúe de la forma que crea conveniente, siempre que no pasen ciertos límites. ¡Ay! Esto se va a poner tan feo. El experimento de la cárcel de Stanford, día 1. Decisiones. Aquí hay dos escenarios. Tienes al recluso todo sorprendido, humillado y hasta maltratado psicológicamente. No podían ir a casa y tenían que seguir todas las órdenes de los guardias. Y tenías al guardia de seguridad por otro lado, que solo participaba 8 horas, podía regresar a casa, tenía lentes oscuros, bastones, trajes militares, el poder y el apoyo de los examinadores. El desequilibrio de poder no tardó en hacerse notar, ya que a las horas de comenzar el experimento, en la noche, los guardias despertaron a los reclusos porque sí, para que cada uno repita su nombre y haga lagartijas, mientras que un guardia se sentaba en su espalda y obligaba a otros reclusos a hacer lo mismo, con la finalidad de... Mira, qué sé yo, nadie había hecho nada todavía, era puro capricho. No había nada que castigar, todo estaba aburrido. Y quédate con esa última frase, todo estaba aburrido. El experimento de la cárcel de Stanford, día 2, rebelión. Los reclusos, como clase oprimida, se hartaron de los abusos de la gente que tiene el poder, porque ¿cómo es posible que un agricultor gane solo 37 soles por jornada? Por lo que gritaron por sus derechos y se rebelaron de la forma más inteligente posible. Se quitaron los gorros, los números, atrincheraron sus puertas usando sus camas, mientras insultaban a los guardias con verdades tan duras como: mi loco, el mundo no conspira a tu favor, no todos podemos ser millonarios, hay todo un sistema de desigualdad, no seas tan sesgado, por el amor de Dios. Los guardias, obviamente ofendidos ante tan duras frases que recibieron, comenzaron a insultar a los guardias del turno de la noche por ser demasiado insurgentes, porque nada soluciona las cosas de mejor forma que putear a otros, un clásico de Latinoamérica. Pero no están en Latinoamérica, la misma cosa es, Latinoamérica se lleva en el corazón, no se lleva en el continente, Latinoamérica somos todos. Para preservar el status quo de la prisión y los privilegios de pertenecer a la élite de que tiene poder, llamaron a los policías del otro turno para que ayuden voluntariamente a eliminar el motín mediante el uso de la fuerza no letal. Se les ocurrió usar extintores para que estos se alejen de las camas, y una vez eliminaron el motín, comenzaron a castigar a todo Dios por semejante insurgencia. Les quitaron las camas y aislaron al cabecilla de la rebelión por ser tan ingenuo y creer que se puede conseguir una revolución quitándose los gorros y obstruyendo las puertas. Además de esto, que comenzaron a desnudar a los reclusos para incomodarlos y hacerlos entender que un hombre elige, un esclavo obedece, mamma mía. Pero eso no es todo, ya que usaron la psicología para aumentar la buena conducta, por lo que se seleccionó a 3 reclusos que nunca rompieron las reglas y se les dio un trato distinto. Se les dio ropa de recluso, obviamente, cama, capacidad de lavarse los dientes y comida de calidad, mientras que los otros no tenían nada de eso, por lo que solo les quedaba observar y aguantar las constantes burlas de los guardias, quienes les recordaban constantemente, e incluso entre la clase inferior, que era ser recluso, eran todavía inferiores por no tener algo tan básico como poder cepillarse los dientes. A partir de aquí, todas las noches fueron así de intensas como yo, ya que los guardias creían que las cámaras estaban apagadas. El experimento de la cárcel de Stanford, día 3. Nadie puede salir de aquí. En palabras del propio Zimbardo, para el día 3 ya se habían llegado a una situación real y ya se habían asumido los roles, por lo que este día hubo un cambio muy interesante, ya que los reclusos VIP los llevaron a las celdas normales, y por otro lado a los alborotadores que se rebelaron contra el sistema y lucharon contra su libertad, puño limpio y sangre, los llevaron a las celdas VIP. Esto es rarísimo. Este cambio se produjo para aumentar la desconfianza entre los presos, ya que para ellos tendrían que haber hecho un trato con los guardias, ya que de lo contrario
serio, no habría sentido que estén ahí. Esto generó desconfianza en los presos. Este día ocurrieron dos sucesos. Por un lado tenemos a los guardias que mientras revisaban las cartas que enviaban los prisioneros a sus familias, se dieron cuenta que el prisionero 5401 quería vender la historia a un periódico porque creía que era una herramienta de control para los estudiantes. Este descubrimiento no le hizo ni puta gracia a los guardias, ya que comenzaron a recortarle las horas de recreación y los minutos de cigarrillo sin explicarles la razón. Ese mismo día, el recluso 8612 había tenido un episodio de pánico agudo debido a las horas de aislamiento que había tenido, y cuando el superintendente de la prisión, que era Zimbardo, al parecer él también había interiorizado muy bien su rol, dijo: ¿De verdad eres tan débil? ¿Acaso no quieres tu dinero? Mira, si de verdad no puedes más, te voy a ofrecer esto. Voy a arreglar que los guardias no te atormenten más. A cambio, danos información de vez en cuando. Así terminas tu tiempo aquí, y si crees que no puedes más, hoy en la noche dime y te sacamos de aquí. Haida. En el siguiente recuento, el prisionero 8612 alzó la voz y dijo: nadie puede renunciar, nadie puede salir de aquí, no hay forma de salir de la prisión. Esas palabras causaron un sentimiento de desesperanza y desolación muy grandes en los demás reclusos, por lo que ese día los guardias ganaron. Pero la historia de 8612 no terminó aquí, ya que en serio no pudo aguantar más la prisión, por lo que esa noche el superintendente se acercó a su víctima y la liberó. Escucha, tú no eres el recluso 8612, tú eres tú. Y yo me llamo el Dr. Philip Simbad, soy psicólogo y no superintendente de prisiones. Y esto no es una cárcel real, esto es solo un experimento, y aquellos chicos como tú son estudiantes, no reclusos. Vámonos. Según Zimbardo, su desmoronamiento llegó a ser preocupante por el estado depresivo en el que había caído debido al profundo estrés. El experimento de la cárcel está. Día 4. Familia. Este día es mi favorito porque muestra la degradación de todos. Resulta que este día llegó la visita, 2 personas por recluso, y la cárcel estaba hecho un fiasco y nadie estaba en condiciones de recibir a alguien. Por lo que los guardias trataron de dar buen ánimo ese día. Dieron comida de calidad, los afeitaron, los bañaron, les dieron ropa limpia. Nah, men, si es que era una locura. Aquí no había pasado nada, todo estaba de puta madre. Llegaron los padres y vieron a sus hijos por 10 minutos. La cárcel tenía una fachada tan grande que se había limpiado tan bien que inclusive algunos padres felicitaron a Zimbardo, ya que esto les estaba formando carácter. En serio sorprendente que de 40 familias, solo uno sospechó algo. Ni siquiera sospechó, solo se preocupó porque vio que su hijo se veía cansado. Mira, al señor Zimbardo, ¿no cree que esta situación es demasiado difícil para nuestros hijos, para los presos? Zimbardo aquí, re manipulador total, se hizo la jugada a la partida y ni siquiera respondió a la pregunta. Ya se le había ido un preso por ataque de ansiedad. Sabía que muchos no podían soportar la estancia de 20 días, pero para evitar la respuesta, ¿cree que su hijo no puede soportar? Y claro, te preguntan algo tan comprometedor y solo te queda responder: ¿cómo que no? Claro que mi hijo puede, mi hijo puede hacerlo, lo va a hacer. No podía responder otra cosa. Tú como padre, ¿serías capaz de decir: sí, creo que mi hijo no puede soportarlo, es tremendo, inútil, puede llevarlo afuera, por favor? No, eso sería hasta traición paterna. Zimbardo fue re manipulador en este punto. Pero en fin, las familias se fueron y nadie notó nada más allá de que los presos estaban muy cansados. Ese día se creó el mito de que el recluso 8612, el que le había dado tremendo ataque de ansiedad al día anterior, iba a regresar a la cárcel y con amigos, y los iba a liberar en nombre de la libertad, como si fuera el puto Simón Bolívar. Por lo que los guardias se estresaron muchísimo y se prepararon para una inminente infiltración a la prisión, pero no pasó nada. El prisionero 8612 ni quería volver, todo era una mentira, una prank, un experimento social, una jaja joke que obviamente le sentó muy mal a los guardias, por lo que esa noche decidieron vengarse y fueron más brutales. Hicieron que limpiaran los baños con las manos, les tocó hacer más ejercicios físicos, les privaron más tiempo en la comida, etc. Y además comenzaron los castigos de índole sexual, haciendo que simulen sexo oral en posiciones pervertidas. Aquí el superintendente de la prisión nos deja otra frase muy interesante: los carceleros expresaban sus verdaderos sentimientos, pero no se limitaban a representar el papel de carceleros, por lo que a estas alturas podemos decir que
ese sentimiento de cólera y de ira era totalmente genuino. Ya no era un experimento social, era una experiencia real. El experimento de la cárcel de Stanford. Día 5. Luz. Ese día Zimbardo invitó a un sacerdote para que visitara a los presos. Este sumo pontífice comenzó a entrevistar a cada uno de los presos y la verdad es que se abrumó bastante. El sacerdote estaba muy sorprendido por el grado de deshumanización que habían padecido los presos, ya que no se saludaban por su nombre sino por sus números. Estamos hablando de un sacerdote, una persona que se sienta en una capilla con niños a escuchar los pecados más horribles de la gente. Esta persona se estaba sorprendiendo por el estado mental que tenían estos reclusos al grado de tomarse la libertad de llamar a los padres para sugerirles que busquen ayuda legal para que sus hijos puedan salir. Esto les sentó sumamente mal a los padres, ya que ¿cómo es que tu hijito que habías visto ayer que la estaba pasando tan bien, la esté pasando realmente tan mal? Esta noche los padres acudieron a Zimbardo para averiguar el desarrollo legal para liberar a sus hijos. Aquí comenzó el final del experimento, pero no por los padres. No crees que fue por los padres. Este experimento iba a llegar a su fin porque el día de mañana llegaría su novia. El experimento de la cárcel de Stanford. Día 6. Brújula moral. Este día, futura esposa llegó a la cárcel y se sorprendió ya que se enteró de todo lo que estaba pasando y de lo aceptado que eran todas estas acciones para el equipo Zimbardo, ya que estos, a pesar de ver todo el maltrato psicológico y físico que habían realizado los guardias, no hacían nada. Futura esposa estalló en tristeza e ira, amenazó a Zimbardo diciéndole que si no paraba esto, ella se iría ya de su vida. Zimbardo estaba confundido sobre lo que estaba pasando, no entendía en qué momento cruzó la delgada línea entre lo moralmente aceptado y lo incorrecto. No sabía si continuar con el experimento, ya que era un pedido legítimo de las Fuerzas Armadas. Tenía el apoyo del gobierno de América. No le podía pasar nada, aunque lo demandara. Y oye, es en nombre de la ciencia y del bien común. A lo mejor rompió unas pocas reglas, pero oye, es para algo mejor. En lo que hacía esa introspección, comenzó a ver las cámaras y se dio cuenta de una horripilante imagen. Zimbardo no pudo más y se dio cuenta de que él mismo estaba comenzando a ver estas situaciones como algo normal y que había interiorizado su rol de superintendente de la cárcel, favoreciendo siempre a los guardias. Hemos tenido 70 psicólogos. 70 psicólogos han pasado por aquí a lo largo de 6 días. Y ninguno había protestado por la maldad que este experimento había demostrado. Muchísimas gracias. Ese día Zimbardo paró el experimento a costa de unas cuantas quejas de los guardias que lo estaban pasando muy bien, no sin antes avisarles que se reunirían en unos cuantos días para todo el feedback. El estudio Zimbardo nos demuestra lo fácil que resulta que personas buenas actúen con maldad dependiendo de ciertos factores tales como las etiquetas, las circunstancias y las expectativas que las personas ponen en nosotros, ya que al final las personas actuarán según el rol que se les impone. Por otro lado, también nos demuestra que los impulsos mal llamados animales siguen siendo igual de fuertes que en las viejas épocas. La diferencia es que no son tan comunes como antes, sin embargo siguen estando ahí, y eso se puede demostrar yendo a un supermercado en época de COVID. Finalmente, Zimbardo, con todas estas experiencias que ha vivido, escribió un libro llamado El efecto Lucifer, que no es más que la suma de ciertos factores que ya existentes como la presión de grupo, la obediencia a la autoridad, la desconexión moral y los factores ambientales. Al final, Zimbardo nos da una jodida lección a todos, y es que la naturaleza humana no está tan a nuestro control como realmente nos gustaría pensar. Y este fue el experimento de la cárcel de Stanford. La verdad es que fue un proceso muy largo, fueron más de 60 horas de edición, fue largo, fue tedioso, pero también fue divertido. Si llegaste hasta aquí, refuérzame con un comentario y un like, y ya que si te pasas de buena onda, compártelo con tus amigos y diles: oye, juntaron una monita china con un experimento de psicología, mira, guau, chao. Antes de irme, recuerda seguir la página de Instagram, donde voy a estar subiendo todos los futuros temas que puedes ver en el canal. Ya que estás ahí, participa en una de las dinámicas. Tenemos dinámicas tan entretenidas como: ¿qué es más sexy, Sigmund Freud o un árbol? ¿Quién es el mejor psicólogo del mundo? Solo respuestas incorrectas. Y pues eso, ahora sí, muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá, y ya nos estaremos viendo en una futura oportunidad. Tempus Fugit.